Ok, vamos a continuar con lo de la semana pasada, que como te dije, me estaba dando a revisar dónde fue exactamente donde partimos el video, pero habíamos entrado en el área de, de cómo se interpreta la revelación hoy, y la pregunta que tenía es como en aquellos tiempos, ¿no? Que ellos tienen el tabernáculo y para ellos todos esos nuevos, el sacerdote, el sumo sacerdote, eh, entraba, había un cuadrado, pero también, como tú decías, estaban todas las figuras y los ángeles, y era de oro, y había otro tipo de mensaje como depictado en imágenes, ¿no? Pero al nivel que estamos hablando nosotros, matemático, si ellos entraban y veían un cubo, eh, la curiosidad que tenía yo es como que eso en sí a lo mejor no revelaba nada, sino que la revelación que estaba dentro, o sea, toda la imagen, los querubines, el arca del pacto, todo lo que estaba ahí era realmente el mensaje. Y tú lo has llevado como a que no solamente el mensaje literal que estaba ahí a través de las imágenes, sino como que el mensaje más allá, a nivel más profundo, código, pero ellos no lo ven de esa forma. Y ahí fue donde quedó el video pasado. Bueno, mira, eh, cada escenario histórico tiene una estructura de pensamiento. Y lo importante es que todo lo que ellos tuvieron una visión presencial, fue real, porque Dios se manifestó en esos escenarios. Dios se manifestó con columna de fuego, con columna de humo. O sea, que si hubiera sido un invento humano, de que ellos inventaron esas cosas, jamás y nunca se hubiera, o sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Si hay duda de que era un invento, espérate, hubo una manifestación, porque cuando todo estaba funcionando correctamente, de día estaba la columna de humo que los protegía a ellos del desierto y de noche una columna de fuego. Además, ellos habían llegado ahí porque paso a paso habían tenido una experiencia que Dios los sacó a ellos de Egipto, pero con hechos reales. Dios destruyendo con las plagas de Egipto, destruyendo toda la creencia de aquel tiempo. Todos los dioses de aquel tiempo fueron desprestigiados con esas plagas. Lo que se pensaba que era Dios, Dios lo defuncionó, mostrando yo soy el que está por encima de todo eso. Si en Egipto se pensaba que el río era un dios de fertilidad, Dios desangró el río, sangre. Si se pensaba que el sol era el dios que reinaba en Egipto, pues Dios metió una plaga de oscuridad y no hay sol, porque Dios está diciendo, o sea, Dios les mostró a ellos, no, o sea, ellos tenían una convicción vivida, una experiencia vivida. Vieron la manifestación de ese ser que estaba por encima de todas las creencias y todos los dioses. Y ese rey que lo fue acompañando a ellos fue el que lo defendió destruyendo un ejército completo que le iba a matar a ellos. Les abrió el mar, o sea que todo eso no eran creencias, eran experiencias. Lo que te decía, que lo más fuerte que ellos vivenciaron era la protección de ese Dios, de ese padre, de ese amigo que caminaba con él. Porque se abrió el mar, fue destruido el ejército de los egipcios y hoy están las pruebas arqueológicas de eso, las ruedas de los carros de Faraón ahí en ese mar, todo ha sido tremendo. Y después, o sea, que todo este modelo que ellos recibieron, lo recibieron de forma, o sea, en una interacción real como cuando un padre camina con un hijo. Ellos recibieron estas instrucciones, cómo construir esas cosas. Inclusive, a la hora de construir los modelos, Dios a una persona, o sea, a la hora de construir los modelos, a una persona le dio, vamos a decir, al artesano, al diseñador que iba a hacer todas las cosas, Dios le dio espíritu de toda ciencia, toda sabiduría y todo arte para hacer todo diseño. O sea, que sobre ese hombre llegó un espíritu de revelación de estos patrones de eternidad. Que en el tiempo moderno, nosotros lo que sí podemos ver es el impacto en el tiempo moderno, porque es lo que nosotros sufrimos, ¿no? Ellos sufrieron, ellos experimentaron, ¿cómo se dice? Que tú viste, presenciaron. Ellos presenciaron eh, caminar con ese rey eterno, porque fueron manifestaciones reales. Imagínate el mar abierto, imagínate el ejército completo de Faraón, imagínate el imperio que lo tenía esclavo a ellos, destruido completamente, y todos esos dioses destruidos. O sea, fue una experiencia real, no fue una creencia. Entonces ellos empezaron a creer, a confiar, ¿no? O sea, cuando digo creencia no es una imaginación, porque ellos tuvieron una experiencia experimental, ellos caminaron, Dios caminó con ellos y Dios le dio esta instrucción de este modelo. Ahora, ¿qué impacto tiene esto en el mundo moderno? Porque si es un modelo que es de Dios,
está mostrando una información al pasado, al presente y al futuro. Y es la información que hoy, como estamos en el mundo de la informática, en el mundo de la información, es la que hoy tiene más, la que nosotros estamos más identificados con ella. Porque hoy puede ocurrir algo espectacular y podemos pensar que es un extraterrestre o pensar que es un experimento de la NASA o porque hoy hay, pero ¿qué es lo más fuerte que puede derribar hoy todos los criterios? ¿Cuál es el milagro más grande que puede derribar, que puede mostrar la evidencia de que este libro, este texto, esto que está ahí, es una evidencia eterna? Es que en ese lenguaje haya un lenguaje para nosotros que estamos en el mundo informático, ya tenemos esa identidad, que estemos viendo en nuestra percepción, que estemos viendo que estamos delante de un hecho científico, o sea, de un texto que constata que está escrito en una semántica, en un lenguaje eterno, en los lenguajes de los sistemas de información. Y una parte una parte de esa eternidad informática es lo que estábamos viendo con esto de las matemáticas, del soporte matemático. O sea, ¿cuál es esa estructura que hoy estamos asociados, aunque no seamos científicos? Todos tenemos teléfono, computadora, todos sabemos lo que es una pantalla inteligente, y hoy eso se ha convertido en algo común, que sabemos que hay estructuras de ingeniería que son soporte de información. Entonces, si tenemos delante de nosotros un libro que está en ese lenguaje de soporte de información eterno, eso es una evidencia que el libro no fue fabricado por una fantasía humana, por una creencia humana, por una teología, por un factor social, sino que el libro está en congruencia con los principios de diseños eternos de la realidad que tenemos delante, que es el mundo que conocemos hoy de la ingeniería genética y la biotecnología, porque toda la vida que hemos tenido delante ya estamos viendo que es toda una tecnología programada, con sus programas, con su DNA, con todos sus sistemas de informáticos a nivel molecular, o sea, al nivel más profundo de hacer una tecnología en el mundo material, que es a nivel, porque las interacciones en el mundo biológico, en la maquinaria de la célula, llega al nivel cuántico. Estamos hablando de una tecnología con eficiencia a nivel cuántico, a nivel de la física cuántica. Y ese lenguaje de esa tecnología, esos principios eternos, es el lenguaje de la Biblia. Entonces, eso es lo más, ¿cómo decir?, descomunal que podemos tener. Como ayer era derribar las creencias de los dioses de Egipto. ¿Cuál es el Dios, el criterio más grande que tenemos hoy? La ciencia y la información. Y tenemos que la Biblia se está presentando como que Él es el fundamento, como allá en Egipto, Él mostró que Él es el que estaba detrás del sol, detrás del río, que toda esta creación es una maquinaria que está en sus manos. Ahora Él en el mundo moderno nos está mostrando que Él es el fundamento y la base que está detrás de toda la información. Y es lo que estábamos recreando en el aspecto matemático. Y entonces, bueno, si pudiéramos hacer ya un repaso de estas últimas cosas que vimos, para ya, o sea, si quedó algún detalle, eso es lo que quería ya mostrar de nuevo, caminar un poco sobre las Sí, láminas. sí, sí, pero para más repasar la pregunta, entonces, que creo que la contestaste correcta. Bueno, correctamente no satisfactoriamente, diría yo, en el sentido de que el entendimiento de aquella época, en donde Dios se manifestaba como la verdad, era como los shows, ¿no? Que tapa el sol, parte el río, porque básicamente de esa forma que se interpretaba la validez de un Dios en aquel tiempo. Pero hoy las cosas están cambiando, porque como avanza la ciencia, la forma de poder verificar, como tú dices, la verdad es a través de la información. Por ejemplo, Sí, si yo veo un show en el aire, si yo veo, por ejemplo, ahorita tú vas a Dubái y la gente de Dubái tienen todos los drones esos que pueden básicamente hacer lo que se llama sembrar nieve. No nieve, sembrar nubes. O sea, ellos pueden hacer que llueva en el desierto. ¿Entiendes? Con tecnología y de ese tipo de cosas. No sé si has visto eso. Entonces sí, tú ves sí. eso hoy y ahora tú dices, bueno, si lo hizo un hombre, mandaron 2 jets, pusieron hidrógeno, agarraron una nube, la manejaron hasta el desierto y llueve en el desierto. Eh, ya no solamente es Dios el que trae lluvia temprana y tardía, por ejemplo, es como está escrito en la Biblia. Entonces, tú dices que hay que ir más allá del entendimiento para decir que la garantía hoy no se entiende con el evento físico, sino que tiene que ir más allá. Y en aquel tiempo estaban en eso y ahora estamos en otro tipo de Sí, entendimiento, ¿no? hoy tenemos desarrollado super tecnología, hay cuantos secretos militares y cosas que no conocemos que están ahí atrás, y con todo eso, ya hoy, cuando vemos algo
estrafalario, así fuera de lo normal, podemos pensar, bueno, es la NASA, es un ejercicio militar, es una superpotencia, o sea, nos puede caer esa duda, pero ¿dónde está la evidencia clara hoy en día en nuestra línea de pensamiento, en nuestra forma de proyectarnos? Porque esto es importante dejarlo bien claro. Hoy en día quedó bien entendido, quedó bien entendido a partir de la Segunda Guerra Mundial, que el poder es la información. Porque todo lo que existe, o sea, todo lo que existe, se conoce, es información organizada. Energía e información. Y energía simplemente son estados de información. Porque, por ejemplo, tú tienes un tren y si no está caminando, no tiene energía cinética. Al tener energía cinética, lo que se puso a caminar cambió su estado o sea, cambió su estado de información y ahora cuando el tren está caminando tiene energía cinética. Y la energía cinética, la energía potencial se describen con fórmulas. ¿Qué significa la fórmula? Que es una expresión de información. O sea, ya el hombre moderno ha entendido que la información es todo, porque la energía es expresión de información. O sea, toda fórmula de energía tiene una expresión física, una expresión matemática, porque la energía es consecuencia de un orden establecido. Por ejemplo, te ponía el ejemplo, el tren no va a tener energía cinética hasta que no esté andando. Mientras está estacionado, tiene energía potencial. O sea, los cambios de estado de información definen las energías que van a aparecer. Y de ahí todo tipo de energía, bomba, lo que sea. Entonces, eso es algo muy importante hoy en día. Hoy en día se sabe que todo lo que ha existido en la eternidad existe, es información, información es poder. Quien tenga la información gana la guerra. Y eso fue lo que se definió en la Segunda Guerra Mundial, que es cuando surge la teoría de información, porque era lo que define las comunicaciones, la estrategia de un ejército, y ahí se define que el principio básico de la teoría de la información es la relación entre señal y ruido, porque ruido estás desinformado y señal es lo importante. Y fíjate que así empieza la Biblia. Y se hizo la luz, y Dios separó la luz de las tinieblas. Así empieza la Biblia y termina con este cubo de la Nueva Jerusalén que estamos viendo que ahora matemáticamente es un patrón que viene de Génesis hasta Apocalipsis y es un soporte de información. Entonces, eh, pues nada, vamos a recrear un poco más las láminas ahí recuerda que ahora estamos en el aspecto de la parte matemática del soporte de información, pero ya vimos, hemos estado conversando como también en toda la semántica de la Biblia hay una semántica informativa, como por ejemplo cuando Jesús dice, yo soy la verdad, me tienes que comer, está hablando de un sistema de información, porque la información es la única a la cual tú siempre te vas a alimentar, ya sea de la parte física, porque cuando tú estás comiendo pan, tú estás comiendo comida, tú estás comiendo estructura de información, donde hay estructura de biología, de energía, de minerales, pero también cuando estás aprendiendo, también estás recibiendo otro modo de información, pero siempre estás digiriendo, estás comiendo. Lo único que se come es información, ya sea biológicamente, que es comida, o informáticamente, porque en dependencia de la información que yo tenga, es el éxito que voy a tener. Por eso la Biblia dice que mi pueblo muere, ¿por qué? Por falta de información, por falta de conocimiento. Porque Yeshua lo dijo, Jesús lo dijo, yo soy la verdad. Fíjate como Yeshua dice, Jesús dijo, conocer la verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? La información. Y la verdad solamente te puede hacer libre. Porque ¿qué es lo que te oprime? ¿Qué es lo que te esclaviza? El error. No tener información, ser ignorante. Conocer la verdad y la verdad los hará libres. Pero ahora está poniendo un acápite, está poniendo una condición. Yo soy la verdad. Eso está muy... es un reto. Y lo está definiendo en la forma correcta. Si yo soy la verdad, me tienes que comer. Y si no me comes, a mí no vas a entrar al reino. Creo que es el reino, el éxito total. Fíjate que el lenguaje que está hablando Jesús no es religioso, no es social, es el lenguaje de un sistema de información. Conocer la verdad te va a hacer libre. Yo soy la verdad, me tienes que comer para que entres al reino, al éxito total. Porque sin mí, que soy la verdad, no vas a triunfar nunca. Eso no es un mensaje humano, está hablando de un lenguaje eterno. Y así lo vamos a ver en toda la escritura, que hay una semántica, hay un escenario geográfico que lo podemos ver como una motherboard, por eso vamos a hablar en otro tiempo. Entonces, vamos a refrescar un poco las imágenes. Ahí entonces, pues, comparto la pantalla. O sea, perdón, se me olvidó apretar el botón de compartir la pantalla. Aquí, ya, ahí voy, ahí voy. Ok, entonces, habíamos estado hablando del soporte de información. Habíamos dicho que tenía relación con lo que habíamos dicho en la pantalla, que son órdenes cuadrados, que es simplemente
una extensión de un arreglo en do, como ese arreglo en do es algo básico en las escrituras, pero no solamente es básico en la escritura, recordemos, lo que es básico en la escritura es básico en los sistemas de información. Y eso lo conocemos hoy en día por el mundo informático, ¿ves? El mundo informático, que es la base de todo el mundo digital que hemos conocido hoy, son los sistemas digitales, o sea, los ceros y los unos, que es la base de la operación de las máquinas. Inclusive en el mensaje de la Biblia, cuando Dios nos da toda su estructura legal, nos da sobre una base de dos, dos tablas de la ley. Ve a ver que no, por ahí no veo tu rostro, que me perdiste. No, ¿Estás estoy por aquí. ahí? Ah, Sí, ok, sí, que sí. no veo las Viendo la pantalla. pantallitas. Sí, ¿tú entiendes? Para interactuar. Si puedes poner la pantallita ahí del rostro tuyo. Ponla tú de tu lado. Hay una opción ahí de en vista. Ah, ok, no. Ya salió, ok. Ok, entonces, ok. Salió y se me perdió. Ah, sí, sí. Ok, ok, ok. Ok, ok. Entonces, habíamos visto que hasta toda la instrucción, o sea, toda la instrucción del proyecto de Dios para su pueblo, que es lo que llamamos como mandamiento, está sobre esa base de dos. Ahí la tenemos. ¿Ve? Inclusive el tabernáculo, que es el modelo del proyecto, el tabernáculo, que es el modelo del proyecto del pueblo, o sea, todo el proyecto profético. Dios le está mostrando a Moisés el proyecto que tiene, el plan que tiene con ellos. Ese proyecto, recordemos que es un proyecto ilustrado, ¿no es? Es Ujú, todo un modelo ilustrado que se puede ver, se puede caminar dentro, se puede tener una evidencia experimental de ese plan ilustrado. Ese plan ilustrado, lo que quiero mostrar es que esto es una vista de arriba, ¿no? Como de un helicóptero. El patio del tabernáculo, o sea, el resumen de toda esa estructura era una base de dos, porque tenía el doble de largo por el ancho. ¿Ves? Se está viendo ahí claramente. O sea, toda esa estructura del tabernáculo, o sea, lo más general de todo el modelo es una base binaria, una base de dos. Y eso mismo también lo vemos en las estructuras internas. El candelabro, ¿ves? Tenía una base binaria. La base de dos, la base binaria va a estar en toda la Biblia desde el principio al fin. Hasta por eso siempre habla de dos testigos. Dios dice, pongo como testigo los cielos y la tierra. O sea, lo que vamos a ver que en este modelo matemático, la base 2, como igual que en los sistemas informativos de binaria, el 0 y 1, está ahí presente en todo momento. Y es lo que en la geometría habíamos visto lo que es una estructura cuadrada, ¿no? Que es una magnificación de dos parámetros, alto y ancho, que es lo que define si son dos líneas. La cruz, por ejemplo, que tremendo que una cruz, que ahí terminó la historia, ¿no? De resurrección, cuando Machía muere en una cruz, en algo que son dos líneas, alto y largo. Entonces habíamos visto que para hacer un soporte de información hay que ir a un orden mínimo matemático, porque si tenemos algo como puntos nada más, tenemos un caos. Tenemos un caos y eso es lo que ocurre en las pantallas, las computadoras, las pantallas inteligentes, que hay un sistema regular. O sea, la regularidad ujú. nos da el mínimo de información para que, y este mínimo de información está dada por los únicos órdenes matemáticos que existen, por ejemplo, en el plano. Cuando digo únicos órdenes matemáticos, me refiero a órdenes regulares, regulares que todo es por igual, ¿no? Que todo es por igual. Porque órdenes matemáticos yo puedo tener infinitos, como me antoje. Estamos hablando de únicos órdenes regulares, o sea, ir a un soporte de información. ¿Qué significa un soporte de información? Lo mínimo y suficiente para crear una estructura. Así es, esta es la forma que se describen los píxeles, ¿no? Que conocemos hoy. Van a ir a estos órdenes de ingeniería, porque la ingeniería lo que hace es ir a bases matemáticas, no hay otro. Entonces, habíamos visto que habíamos visto esto en un plano, en una pantalla, pero si pasamos a la tridimensión, ya tenemos una estructura en todo el espacio tridimensional, donde ya pasamos del plano a lo que es estructuras cúbicas. Y estas estructuras cúbicas, aunque estos son empaquetamientos de píxeles en forma de esfera, pero definen estructuras cúbicas. Y es lo que habíamos visto que estaba en la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, que Génesis empieza con la semana de 7 días, de los 6 días que van a tener un día de reposo, un día de descanso, un día separado, que así mismo ocurre matemáticamente. Esta estructura son 6 que descansan en una esfera. Y cuando vamos ya en todo lo que es la historia de la Biblia, van apareciendo el pueblo de Dios que sigue este formato, porque 12 tribus de Israel
es lo que va a pasar en el plano tridimensional cuando esta estructura ya abarque la tridimensión, porque son 12 esferas alrededor de una, o sea, 12 tribus bajo la dirección de Dios. Y durante toda la historia bíblica y todos estos modelos que Dios le da a Moisés, desde el modelo del tabernáculo ya vamos a ver el patrón cúbico que está al final del modelo, que es el lugar santísimo. Y al final de la Biblia es la Nueva Jerusalén, que tiene un patrón cúbico. O sea, que en toda la estructura matemática en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer libro hasta el último libro, lo que vamos a ver es una recreación de patrones que no es más que la diversidad de describir, claro, estamos hablando de patrones matemáticos, de describir este soporte matemático eterno. ¿Por qué? Porque matemáticamente no hay otra opción. Y ahí habíamos visto todos estos números que salen en los distintos libros, en Apocalipsis y demás, que tienen que ver con patrones cúbicos. Y todos los mandamientos de Dios, que son 613, no es más que un ordenamiento, este mismo estructura de empaquetamiento compacto de esfera, si la vamos haciendo por capa, o sea, vamos a tener esta estructura cúbica, que fíjense que al final, cuatro capas de esta estructura, ¿ve? Cuatro capas de esta estructura llegan a 365 esferas, pero la sumatoria de estas cuatro capas son 613. O sea, miren qué interesante. Todo termina en 365. 365 es la información que tenemos hoy del espacio-tiempo, del año en que nos movemos. O sea, que de cierta forma, 365 es un parámetro eterno si lo miramos como unidad del tiempo, que el año, el tiempo en que estamos habitando es 365 días. Y qué interesante que la sumatoria de esa estructura da, o sea, en la medida que van aumentando las capas para llegar al cubo de 365 esferas, si sumamos todos los cubos que están presentes en ese desarrollo, nos da 613 esferas. O sea, que hasta este patrón de los 613 mandamientos está relacionado con esta estructura de soporte de información, con esta estructura cúbica, con esta estructura compacta que ahora estamos viendo, no solamente en una pantalla, sino en el espacio tridimensional. Y algo muy importante con el número 365. ¿Cuándo aparece por primera vez en la Biblia ese número? La vida de Enoc, que es el primer hombre que camina con Dios y desaparece, pasa la eternidad. Vivió 365 años, que hay una señal, hay una marca. Enoc fue el que caminó en el espacio-tiempo, en la unidad de los tiempos, en la unidad de los años. Esto es increíble. Es la primera vez que aparece el número 365 en la Biblia, no con cualquier personaje. Enoc está dibujándose el mensaje profético que si Enoc fue un hombre justo, se entendió con Dios, entonces estaba en su modelo, estaba en su diseño, estaba en su entendimiento, porque 613 es el protocolo de la amistad con Dios, con su esposa. Enoc pasa, o sea, no conoce muerte y pasa en el caminar eterno con Dios con 365 años. O sea, vemos cómo este patrón matemático es estricto, como una programación en la Biblia, en toda la estructura. O sea, que nada aparece por casualidad. Aparece por primera vez en aquel hombre y no hombre que si era amigo de Dios estaba cumpliendo en esa relación, en esa justeza, en ese entendimiento. Y como 365 y 613 es una misma estructura, en un mismo desarrollo. 613 la suma de todas las capas, o sea, de todas las estructuras para llegar hasta 365. Y vemos cómo estamos viendo que la Biblia está codificando el espacio-tiempo que conocemos hoy, que es el año, que es el tiempo, y cómo en esa estructura están los mismos, o sea, la misma estructura matemática de todos los mandamientos. O sea, esto es increíble. Y sobre el mismo modelo de este soporte matemático eterno. Entonces, no solamente eso, lo habíamos visto cómo eso estaba o sea, que el tabernáculo terminaba en un cubo. Ahí está, termina en un cubo. Y que se están demorando un poco las imágenes. Termina en un cubo, pero fíjate, esto es importante, porque habíamos visto cómo se impresionaban, o sea, cómo hoy en día cualquier creencia religiosa nos impresiona con un templo, con lugares majestuosos, ¿no? Con lugares majestuosos, con lugares
o sea, que son imponentes, como una gran catedral, como unas grandes pirámides de Egipto. Y este modelo del tabernáculo es aparentemente sencillo en comparación con esas estructuras gloriosas. O sea, esto parece que es algo más sencillo, parece que no es algo tan complejo. Pero fíjense qué tremendo. La información que está en este modelo, aparentemente que no es tan grande, no es tan majestuoso como una pirámide, por acá está el soporte de toda la información, no solamente en las relaciones geométricas, sino hasta en las estructuras moleculares. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que representaba la divinidad en esta estructura estaba cubierto con oro. Y precisamente el oro, como sustancia química, el oro es el material, el oro y la plata. El oro y la plata que eran o sea, es lo que representa en esta estructura la divinidad. El oro y la plata tienen, o sea, eso que están viendo ahí es la estructura molecular de este patrón que hemos estado observando del soporte matemático eterno. O sea, lo que quiero que vean que en este modelo de Moisés, que parece algo sencillo cuando la comparamos con las pirámides de Egipto, con otros templos, no sé, una catedral católica, con algo que el hombre hace para aparentar majestuosidad, para aparentar grandeza. Esto parece sencillo, pero simplemente hay una información poderosa, encriptada hasta nivel atómico molecular, porque lo que representaba la divinidad en el tabernáculo es el oro y la plata, que son aquellas sustancias, o sea, aquellas estructuras moleculares y no otras que cristalográficamente, eso es lo que es la cristalografía, la ciencia que define los órdenes, las celdas, unidades moleculares de esta estructura, tiene esa estructura. O sea, esa estructura y no otra de esta matriz cúbica del soporte matemático eterno. Pero qué increíble que este mismo modelo del tabernáculo, Dios lo había hecho con Moisés, haciendo un pacto de sal con Israel. Y precisamente la sal es la otra sustancia que tiene en su estructura cristalográfica molecular este soporte matemático eterno, porque la sal está formada por dos sustancias, cloro y sodio, y esas dos sustancias están ordenadas en esta estructura cúbica y no otra. También la cal, porque Dios ordena a Josué, a José cuando ya salen a conquistar la tierra prometida, a escribir las instrucciones de Dios, la Torá, en piedras con cal. La cal es lo que conocemos hoy en día, por ejemplo, como la tiza, que es carbonato de calcio, como el yeso, que es sulfato de calcio, que sabemos que podemos escribir con ello, pero la forma más pura, más sencilla, es el dióxido de cal, que es la cal viva, es con que Dios ordena a, a Josué a escribir todos los mandamientos en las piedras con cal. La cal también cumple con esta estructura. Aquí estamos viendo el óxido de cal, la cal y el oxígeno se ordenan en esta estructura, en este orden matemático y no otro. Y habíamos visto la simetría que tiene el cubo, que tiene todas estas simetrías, pero vamos a ver la relación que tienen las simetrías. Todos estos ejes de rotaciones del cubo, de esta estructura cúbica, están relacionadas con el modelo del candelabro. Porque el modelo, o sea, cuando tú haces una proyección isométrica de esta simetría del cubo, lo que va a salir es el patrón del candelabro. Lo que quiero mostrar es que todos estos patrones en el modelo del tabernáculo estaban asociados con la riqueza de este soporte matemático eterno. Y ahora viendo las simetrías estas del cubo, en una proyección isométrica, o sea, en una proyección en plano, podemos entender cómo el agua, aquí está, el agua también tiene esta simetría, que es la otra sustancia que se usa en las escrituras para mostrar, o sea, Dios en la escritura hace analogías con la divinidad, con el oro, la plata, la sal, porque es el pacto de sal con Israel, las aguas, porque es la forma en que del espíritu de la palabra, y lo que quiero mostrar es que todas estas sustancias que se usan en la alegoría es porque cumplen con esta estructura matemática. Ya vimos que matemáticamente no se puede hacer de otra forma. Entonces, habíamos hablado de los símbolos de Chaflin, que son una herramienta, vamos a decir, en el mundo moderno, de cómo describir estos patrones matemáticos de la forma mínima matemática y suficiente. O sea, que matemáticamente no hay otra forma más sencilla. Y que esto estaba relacionado con el nombre, con el tetragramatón, que es el nombre original en hebreo que está en la escritura, el nombre de Yuhei Bajei, o sea, transliterando las cuatro letras. Sabemos que hay muchas opciones de cómo pronunciarla, pero estamos hablando de las cuatro letras.
no tiene, o sea, no prestarle importancia a las distintas formas que se pueden pronunciar, solo hablando del patrón matemático de estas 4 letras que sigue de nuevo la estructura del símbolo de Chafley, que es simplemente una herramienta moderna. ¿Por qué una herramienta moderna de la matemática? Porque es la herramienta que es, no es otra, para definir estas estructuras matemáticas, tanto en el plano como en el volumen. Y cómo en esta estructura, el soporte matemático eterno de esta matriz cúbica, están codificados los dos nombres, el nombre de Yuhei Bajei, o sea, las 4 letras del tetragramatón, y el nombre de Yeshua en la forma original en el hebreo. O sea, Yeshua como la imagen visible del Dios invisible, que viene siendo los órdenes cuadrados, 4, 4, que son los órdenes cuadrados que están alrededor de esta matriz cúbica, y Yuhei Bajei, que es cumple con el símbolo de Chafley de 4, 3, que es el orden cúbico. Y cómo estos dos nombres están escritos en un formato, esto es importante, en un formato matemático mínimo y suficiente para definir el patrón de quién es quién y no otro, de quién es esta persona eterna, este rey eterno. ¿Por qué eterno? Porque está este nombre en el código matemático del soporte matemático eterno. Valga la redundancia. O sea, si tenemos un nombre escrito en la forma mínima y suficiente que define el soporte matemático eterno, estamos delante de la evidencia de la única forma de caracterizar a ese personaje que es eterno. Entonces, esto es tremendamente poderoso, y como también en las letras, o sea, cuando sumamos el valor numérico de las letras, de las 4 letras del tetragramatón, salía que es valor 26, que son las 26 direcciones de los ejes de este cubo. Y así habíamos visto cómo está todo estrictamente como Dios le dijo a Moisés. Le dijo, harás todo conforme al modelo que te entrego. Modelo que fue diseñado por personas en las cuales Dios puso espíritu de toda ciencia, sabiduría, arte para hacer diseño. Y como este mismo patrón matemático es la estructura del álgebra del código genético de la vida. O sea, como toda la genética de toda la vida que existe, o sea, la estructura de el álgebra del código, perdón, el álgebra del código genético es la forma de computación de que se permuta, o sea, de que funciona este código genético para todas las formas vivientes. Está en esta misma estructura, en este mismo orden, y esto fue, ¿ves? Porque son 4 bases nitrogenadas que se leen, o sea, el cabezal de lectura lee cada 3, por eso cumple con el símbolo de Chafley 4, 3, y de ahí que esto fue, o sea, esta matemática fue la que yo usé para el descubrimiento del álgebra del código genético, donde, ve, como dicen aquí, como se presencia este testimonio en Matemática Bioscience, que es la revista más estricta y profunda en estos temas. Ahí está, podemos observar en la parte de abajo mi nombre, que o sea, el definir el álgebra del código genético fue dado aquí se está agradeciendo a que yo fui, Carlos Canino es mi nombre, que yo fui el que sugerí la representación cúbica de esta álgebra, del código, o sea, de esta álgebra de computación del código genético. Acá está la publicación con los autores que definieron el lenguaje, el álgebra. Por acá está reconocido que yo fui el que sugerí el modelo matemático. Y lo hice bajo el modelo del soporte matemático eterno de la Biblia, lo cual confirma que el soporte matemático eterno de la Biblia, al ser el soporte de toda información, es el soporte y no otro de toda la información de la vida, el DNA de la vida. Y esto no solamente fue en Matemática Bioscience publicado, sino también en este proyecto de Wolfram Project, que es el proyecto internacional. Este es el liderazgo mundial de las publicaciones matemáticas en el mundo. O sea, para que vean el impacto que tuvo esto, por tanto es un hecho científico. Estamos mostrando la evidencia que la escritura bíblica es un lenguaje, está en un lenguaje eterno, ha sido inspirada por aquel que es el rey eterno, porque está en un lenguaje que no es humano, sino está en el lenguaje de los sistemas de información. Y inclusive hasta este juguete en el cual estamos acostumbrados hoy, que es el cubo de Rubik, tiene que seguir esta estructura, porque es la estructura mínima y suficiente para generar un cubo que tenga distintas permutaciones. Y así, o sea, es la idea que estamos tratando de mostrar. Recordemos que esta matriz cúbica es la tercera en un desarrollo de matrices cúbicas, y qué tremendo que
que Yeshua, Jesús, el día de la resurrección, resucita al tercer día. Y bueno, esto simplemente son láminas mostrando cómo el escenario matemático, ¿no? El escenario experimental, en el cual durante ya casi ya unos 30 años yo he estado probando experimentalmente que todos estos patrones bíblicos son patrones eternos de un sistema de información. Por tal tiempo ya se nos está agotando. O sea, que son patrones concretos, no son idealismos humanos, no son creencias humanas, no son, no pertenece a ningún desarrollo de imaginación social o humana, sino que pertenece a un sistema de información eterno. Acá son distintas láminas de cómo en este, vamos a decir, una plataforma experimental en la que yo he venido trabajando, probando estructura por estructura. O sea, miren en esta lámina el detalle de todos estos cubos, cómo han sido cuantificados por cada una de sus capas, por cada una de sus estructuras. O sea, viendo la coherencia total con la estructura de la matemática que está en la Biblia. De acá todo, o sea, mostrando las maquetas, los modelos, y esta es la idea, ¿no? Esta es la idea de poner como testimonio que estamos evidenciando, o sea, estamos poniendo como evidencia que la información, o sea, que el libro que hemos conocido como la Biblia, como la palabra de Dios, o sea, tiene una información que es eterna, tiene una información que nos constata en el mundo moderno de la forma más contundente, que es el lenguaje de la información, que el formato de la Biblia no es un formato humano, es un formato eterno y pertenece al lenguaje de la eternidad, al lenguaje de los sistemas de información, inclusive matemáticamente está codificado en el soporte matemático eterno, repito, porque matemáticamente no hay otra opción, no hay otra posibilidad. Entonces, nada, si ahí se nos agotó el tiempo, si tenías algo ahí que tú sabes, como esto es algo que no es un lenguaje habitual, pero no es un lenguaje habitual, pero ya hoy en día, sin querer, sin ser ingenieros, o sea, hoy en día en la sociedad que hemos vivido, ya todos estamos habituados a estos lenguajes de información, o sea, a las pantallas inteligentes, a los sistemas de digitalización, y estamos hablando de una matemática ilustrativa, o sea, estamos hablando de algo que se puede percibir con la vista, o sea, y quizás esto nos da una ventaja, o sea, repito, estamos en la era informática donde ya está el cumplimiento de los tiempos para que esta información sea percibida por un gran público. ¿Por qué? Porque está en un formato visual, en un formato que todos, no, independientemente al nivel cultural, a la preparación que hayamos tenido, todos somos capaces de apreciar la belleza. Y la belleza no es más que órdenes matemáticos. Apreciar que una flor es bella, apreciar que un paisaje es bello. Y ese sentido común que tenemos todos es la capacidad visual, interpretativa, que todos tenemos de ver de forma sencilla los órdenes del Eterno en toda la creación, que es lo que conocemos hoy en día como arte. Arte no es más que nuestra identidad con la matemática eterna. Por eso tenemos una sensibilidad audiovisual, porque toda la información que entra por nuestros ojos o por nuestros oídos, por nuestros ojos la belleza de la flor, la belleza de los paisajes, la belleza es simplemente la identidad nuestra con esa matemática. Cuando encontramos ese orden vemos que es bello, y en el sonido cuando escuchamos la música, porque es aquel sonido que está ordenado con estas reglas. Entonces esa es la idea, ¿no? No, más que nada ha servido como un repaso, porque a veces cuando estructuramos los temas y hablamos, hay mucha información en todo, ¿no? Entonces, el repaso ha sido genial para mí, primeramente, porque a veces se me hace un poco difícil atar las referencias matemáticas al tema bíblico, ¿no? Y esto me ha ayudado muchísimo. So, thank Bueno, you, puede man. ser la idea, porque ahí vimos que ya el tiempo se nos acortó. Entonces, lo que vamos a, pienso que en la próxima podemos entonces, o sea, dejar un poco más claro qué es lo que es, o sea, qué es lo más, o sea, cómo Dios a través de los tiempos va impactando cada escenario histórico y social según lo que es más importante en ese escenario, según lo que es, cuál es el trono más grande que se está estableciendo hoy, la ciencia, el conocimiento y la información. ¿Y cuál es la forma que Dios puede destronar ese trono?
mostrando que toda la ciencia y la información está soportado en sus manos, que Él es la piedra angular, que el mensaje de Él en la eternidad, cuando nos llega a nosotros, ¿por qué en la eternidad? Porque podemos entender que es en la eternidad, porque ese mensaje es congruente, está en ese formato que había sido difícil para interpretar en los tiempos medievales. Por eso todas las teologías que hoy tenemos están, o sea, fue, vamos a decir así, el esfuerzo que se pudo hacer con la información que tenían en su tiempo, pero no había el lenguaje, no había, vamos a decir, sí, la revelación que tenemos hoy social, porque la sociedad te aporta un nivel de revelación, un nivel, desde que nacemos hoy en día tenemos un teléfono en la mano, tenemos el mundo digital alrededor, o sea, hoy estamos en ese lenguaje que podemos por primera vez en la historia percibir, entender, o sea, constatar que ese lenguaje extraño a la escritura, porque siempre la Biblia ha tenido un lenguaje extraño, no un lenguaje como los otros libros sociales, ¿ves? Ese lenguaje, y yo lo digo, yo hablo en parábola para que no entiendan y se pierdan. O sea, cuando está hablando que no entiendan y se pierda es aquellos que no tienen el espíritu de él, no tienen la relación, no tienen la amistad, porque la Biblia no es un texto como un libro de matemáticas, que es para tener un conocimiento de una herramienta. La Biblia es para conocer una persona. Y para Ujú. conocer una persona, el lenguaje está en un lenguaje de relación. O sea, que aquellos que realmente quieren ser amigos de Dios van a ser guiados por su espíritu para tener una revelación según el marco y el contexto histórico que han nacido. Hoy, como estamos en el escenario de la informática, tenemos este parteaguas que podemos ir más allá de que hoy nacimos, vamos a decir, en un entorno de los lenguajes eternos. O sea, haber nacido en la era informática es haber nacido en un entorno de los lenguajes eternos. Y hoy podemos ver, o sea, hoy podemos estar confrontados de esta forma especial, ¿no? De esta forma especial, de que la Biblia hoy ya se nos revela como una constatación, como un hecho científico de un lenguaje eterno. Esa es la idea, ¿no? O sea, dejar esa, ese sabor. Claro. No, y frente a esta información, imagínate qué uno puede decir, porque ya no es ya como estar haciendo un llamado como dice, a una creencia, ¿no? A una zona de confort para las personas que se sienten desamparadas, sino como que es ya eh, llevarlo a un establecimiento de que, un establecimiento de que lo que se ha conocido como religión ahora es como que una graduación a que no es religión, es simplemente el establecimiento de la verdad en todas las áreas de nuestra sociedad. Y es un cambio fuerte, un cambio fuerte, o sea, para mí, y yo creo que para muchas personas que a lo mejor están viendo los videos y eso, porque es una forma muy diferente de llevar el mensaje tradicional de que conoce a Dios, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que se ha, con lo que se ha establecido. Sí, Y es pero duro, fíjate, pero interesante. disculpa que te interrumpa, pero fíjate que en ese matiz, Yeshua, Jesús confrontó a sus discípulos. Los discípulos dijeron, palabras duras nos estás dando. Porque él dijo, yo soy la verdad y me tienes que comer. O sea, no es como tú te la crees, me tienes que Ujú, comer. Y los discípulos se quedaron así, porque Yeshua no estaba, o sea, como conocido por Jesús, no estaba ofertando una creencia nueva o un modo de religión, sino él estaba confrontando todo el ruido de la humanidad con la verdad. Yo soy la verdad y me tienes que ujú, comer, me tienes que tomar como yo soy, porque escrito está, sin santidad nadie verá a Dios. Y el concepto de santidad lo hemos reducido a un formato religioso. Santidad significa separado para algo. Y en el caso de la escritura es separado para la verdad. ¿Qué significa? Que todo ruido, toda creencia, toda imaginación nunca va a ver a Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. O sea, ¿qué es lo que es santidad? Que yo tengo que quitar todo mi ruido. Es lo que decía Pablo. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí, sino Machí en mí. Porque Pablo tuvo que pasar por ese proceso. Pablo tenía una creencia en la escritura, pero era su creencia. Y con su creencia estaba confrontando la verdad. Y Yeshua lo confronta. Jesús lo confronta y se le parece físicamente. No fue ahí. Oye, me estás persiguiéndome. Entonces, este mensaje de confrontación está constantemente en la escritura. La escritura no es un mensaje para creerse un cuento, es un mensaje de Dios que es la verdad confrontando en todo tiempo a la humanidad que está en su ruido, en su creencia.
como cuando confrontó a Moisés apareciendo una zarza ardiente. Y le está dando un mensaje que no es una creencia, no es una utopía. No, mira, yo soy el único fuego que existe por sí mismo porque soy eterno. Yo soy esa energía que soy eterna porque yo no necesito consumir la salsa. Y yo te estoy hablando porque yo soy una persona. Yo no soy una energía y simplemente ya. O sea, Dios con la visión de Moisés lo estaba confrontando. Te está hablando la verdad. Porque soy la energía que no depende de nadie, no tengo que consumir la salsa y hablo, soy una persona. O sea, yo siempre soy, y así le dice a Moisés, yo siempre soy. Siempre que estamos viendo, como dice la Biblia, que Dios se ha manifestado de muchas formas, de muchas maneras, pero siempre ha sido confrontando la idolatría humana. ¿Qué es lo que es la idolatría humana? La idolatría son nuestras creencias, nuestras subjetividades. Yo puedo tener una creencia de Dios, pero el problema es conocer su verdad y solamente su verdad nos va a hacer libre. Y para conocer su verdad, Dios nos está confrontando. Dios nos está mostrando que el modelo de llegar a la verdad es morir. Y no solamente en un bautismo público, social, donde yo estoy diciendo, yo estoy muriendo delante de Dios. No, si no somos consecuentes con lo que está ocurriendo, porque yo en una actividad pública puedo decir que me caso con una mujer y ponerme un anillo y ponérsela a ella y al otro día traicionarla. O sea, más allá de ese evento público que estoy diciendo que me casé con ella, si yo no soy fiel con ella, si yo no estoy concretamente viviendo congruente con el evento público, entonces no soy su esposo. Entonces, acá hemos conocido escenarios de compromisos públicos. O sea, yo públicamente me estoy bautizando, pero tomemos el peso de lo que significa bautizarse, que yo muero, que estoy sepultado juntamente con Él. Y estoy muriendo a todo lo que he creído y voy a creer, porque solamente, como lo dijo Él, lo dijo Yeshua, Jesús, nadie es digno de mí, sino carga la cruz y camina juntamente conmigo. Y cargar la cruz todos los días, morir a todo tipo de creencia que yo tengo con Él, sea creencia cristiana, judía, la que sea, porque yo tengo que conocerle a Él tal y como Él nos mostró. Como Él nos mostró hasta en la forma de hablar con Dios. La forma de hablar con Dios, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una barrera de fuego contra toda creencia, porque dice, Padre Nuestro, venga a tu reino. No es como yo te creo. Venga a tu reino, venga a tu voluntad, así como en la tierra como en el cielo. Lo que quiero mostrar es que toda la proyección de la Biblia es una confrontación directa a nuestro humanismo, a nuestra creencia, y Dios siempre nos está confrontando. Nadie verá a Dios y vivirá. Porque si le vemos, ya no es nuestro ruido, ya no es nuestra opinión, ya no es nuestra fantasía. Si le estamos viendo es porque estamos en la revelación de Él en nosotros. Porque ya no vivo yo, sino vive Él. O sea, nadie vivirá a Dios y vivirá. Porque si estamos viendo la verdad, ya salimos de nuestro ruido. O sea, es un principio al cual llegó Pablo cuando fue confrontado directamente por él. Por tanto, Dios en todos los tiempos nos ha estado confrontando nuestras creencias. Con nuestra creencia es que nos hemos dividido en distintas teologías, en distintos pueblos, en distintas ideologías, en distintas líneas de pensamiento, porque el error es ese, el ruido es ese. Mas Dios dijo, el, el mundo va a creer que yo vine cuando el pueblo sea uno, cuando el pueblo tenga una revelación congruente y esa revelación sea la verdad. O sea, conocer la verdad y la verdad nos la da libre y la verdad la tenemos que recibir de Él. Y la verdad va a confrontar siempre todo nuestro sistema de pensamiento y de creencia. Porque la verdad es real, es congruente. Todo el mundo, todo por eso es que todo lo que existe y subsiste, existe por su palabra. Porque su palabra es la verdad, su palabra son sus diseños. Entonces, tenemos que llegar a esta confrontación porque nos hemos acomodado a tener una creencia. Y la creencia es la raíz de todo error y todo pecado, porque creencia es lo que yo creo, creencia es mi imaginación, creencia es mi manera. Y Dios nos está llamando a un conocimiento, por el conocimiento de Él. Como cuando usted va a tocar piano. Aquí nadie toca piano creyendo. Usted tiene que aprender a tocar piano. Aquí nadie maneja un carro creyendo. Nada en esta vida se hace creyendo. Todo se hace conociendo y por eso estudiamos. Entonces, como Dios, que es la verdad, vamos a conocerlo con una creencia. No, precisamente la creencia, que es lo que es en la Biblia, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque yo creo cómo me conviene a mí, cómo me acomoda a mí, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pero el árbol de la vida no es una creencia. El árbol de la vida es un árbol en el cual yo tengo que ser pámpano, tengo que conectarme a él. Yeshua lo dijo, Jesús lo dijo. Yo soy la vid verdadera, ser pámpano mío y llevar mucho fruto.
El árbol de la ciencia de bien y el mal es mi especulación. Yo especulo lo que es bien y es mal. Pero el árbol de la vida no soy yo, es Él. Yo tengo que ser pámpano Él. Yo tengo que conectarme a su verdad. Y este es el reto al cual Dios nos está llamando, que es a un bautismo, que es lo que es el bautismo. ¿Cuál es el bautismo que es uno? Todos tenemos que morir a nuestros ruidos todos los días y a nuestras creencias para conocer, para que sea Él, como dijo Pablo. Si estamos en Cristo, si estamos en Machía, tenemos la mente de Machía. No tenemos la mente de Cristo, no una creencia de Cristo. La mente de Cristo es que si yo estoy en Él, yo he muerto a todo mi ruido para ahora caminar con su revelación, con su verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, venga tu voluntad, así como en los cielos, así como en la tierra. Esa es la idea. Wow. Bueno, man. Entonces, seguimos con más en la próxima, pero tremendo repaso, tremenda clase. No, Increíble. Siempre quedo un poco aturdido porque es demasiada acción, pero bueno. pero ahí Thank you, vamos en man. el proceso, ahí vamos en el proceso. Acuérdate que Pablo dijo que es una carrera. ¿Cómo dijo Pablo? Yo no pretendo haberlo alcanzado. Es una carrera. Es una carrera en la que vamos avanzando poco a poco. Y lo que hemos visto en la historia es esa carrera. Digamos que miremos al pueblo de Dios como un niño que ha ido creciendo, que no tenía entendimiento, pero está llegando a la madurez, porque estamos llegando a los tiempos finales. Dice que Yeshua, Jesús, no va a venir hasta que no sean restauradas todas las cosas. ¿Y cuáles son todas las cosas que tienen que ser restauradas? Una comunicación real, una revelación, un recibir de su verdad como su verdad eterna. ¿Y qué tenemos que restaurar? Tenemos que salir de lo que hemos creído e imaginado de Él y entrar a su verdad, porque Dios quiere una esposa sin mancha y sin arruga. ¿Qué es lo que son manchas? Creencias, punto de vista. Fíjate que cuando Dios hace el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, es una crítica fuerte, es una confrontación fuerte, porque en todas hay algo de verdad, pero hay algo de confusión. Entonces tenemos que recibir esa crítica, esa confrontación, para entonces ser esa esposa sin mancha, sin arruga. Las manchas son error, ruido, y arrugas son tradiciones, que también son, o sea, son acomodamientos, tradiciones, a creencias, a posturas nuestras, humanas, subjetivismo. ¿Ves? Dios la quiere sin mancha y sin arruga. Pero para eso hay que, como dice Pablo, no conforméis este siglo. Y este siglo a veces lo hemos reducido al secularismo. No, este siglo también es mi creencia cristiana, mi creencia judía, mi creencia la que sea. Es también este siglo. No me puedo conformar a formatos dogmáticos, porque la verdad no es un dogma. La verdad es aquello que permanece para siempre, que siempre ha sido, es y será. Esa es la idea. Amén. Bueno, Bueno, entonces pues, en la próxima seguimos con el tema. gracias, mi hermano. Shalom, bendiciones. Igual.